Bueno, continuamos con la segunda parte de su programa Familia Formadora de Personas. ¿De qué estamos hablando de hoy? Que hay que tener cuidado, es una voz de alerta. No hay que tener cuidado, hay que tener cuidado con no abandonar a nuestros hijos, de eso estamos hablando. Miren, se recuerdan de que a lo largo de estos programas hemos estado hablando de cómo empezamos nuestra relación y cómo dentro de nuestra relación Dios nos va poniendo a esas personitas que de alguna u otra forma nos van a ir acompañando a lo largo de nuestra vida. Pues aquí va un saludo, fíjense, Samuel Alexander Morales Centeno. Saluda a su novia Karina Vázquez, que nos está sintonizando. Bendiciones a ustedes que nos sintonizan. Y hay que seguir por ese camino. Así que felicidades. Y aquí está el saludo de Samuel para Karina. Un abrazo y bendiciones para ustedes. Entonces, ¿de qué estamos hablando de hoy? Estamos hablando de una voz de alerta. Estamos hablando de que hay que tener cuidado y no abandonar a nuestros hijos. Eso es lo que estamos tratando de descubrir. Entonces ya vimos qué es lo que significa abandonar, ya hemos visto las necesidades que tiene que tener nuestros hijos, que es la necesidad primordial del amor, es una necesidad, y que nosotros como padres tenemos que tener el tiempo y las condiciones necesarias para que ellos se sientan ese amor que nosotros hemos tenido. Ya leímos lo que nos dice el Papa Francisco en parte de su encíclica y hemos retomado una lectura de Proverbios en el capítulo 22, versículo 6, donde nos dice como la misión de nosotros como padres de familia para con nuestros hijos. Entonces, partiendo de todo esto y que ya hemos definido lo que es abandonar y que ya hemos visto que muchas veces los abandonamos a nuestros hijos porque nosotros no tenemos tiempo, no nos damos cuenta y un montón de condiciones, entonces hemos visto como tratando de ver las voces de alerta para todo esto. Entonces, antes de terminar la primera parte, decíamos de que existen muchas formas de abandono y que a veces no son evidentes y que esas formas de abandono a veces han adquirido dentro de nuestra misma sociedad, hemos dicho, se han aceptado. O sea, la sociedad misma las está llegando a aceptar. ¿Y por qué las acepta? Bueno, ya sea por necesidades, ya sea por costumbres, es lo que nos están vendiendo ahorita la sociedad. Entonces, veamos algunas formas en que abandonamos a nuestros hijos. ¿Y por qué las vamos a mencionar? No es como un reclamo ni nada, no, las vamos a mencionar para que realmente nos demos cuenta de en qué cosas o en qué detalles nosotros podemos estar fallando. Veamos algunas formas de hacerlo, fíjense. ¿Cuándo se abandona a un hijo? Bueno, cuando los padres no tienen tiempo para su hijo. Esa es la más evidente. Y es que fíjense que hoy en día y siempre quizás, o sea, a veces retomamos mucho las cosas hoy en día, pero quizás siempre ha sido un arte. El hecho de ser padre es un arte, o sea, no es algo que viene uno aprendido, no es que viene el niño y viene el manual y le dice, aunque fíjense que una vez hablando sobre esto, nosotros decíamos de que en realidad nosotros venimos con un manual, lo que pasa es que nosotros no leemos el manual hasta que estamos en problemas. Es como cuando usted compra un televisor y de repente lo conectó y no le funcionó. Hasta entonces agarra el manual a ver por qué no le funciona. Cuando lo lógico debería ser que compre el televisor, abre el manual, lee todo y lo conecta para evitar cualquier problema. Nosotros parece que de alguna u otra forma somos así. Nuestro manual aquí está, nuestro manual en la Biblia. Y el Señor nos la dejó, pues ahí está, hasta se resumió y todo. Entonces, a través de ese es que nosotros podemos encontrar la sabiduría, pero lastimosamente no la buscamos. Entonces, por eso decimos que el ser papá es un arte. Lo que sí se está haciendo muy evidente, quizás últimamente, es que muchos papás estamos siendo muy egoístas. Y es que muchas veces nos hemos dedicado a cumplir con nuestras metas, pero a través de lograr esas metas es que sacrificamos aquello que es mucho más preciado con nosotros y es nuestros hijos. Y muchas veces por cumplir esas metas estamos dejando de lado a nuestros hijos. Yo no les digo que no van a tener metas, probablemente sean metas de estudio, probablemente tengan un su negocito y lo quieran sacar adelante, probablemente se están preparando para
para poner algún trabajo extra, lo que sea. Y probablemente sean sus metas y está bien, pero hay que tener mucho cuidado y por eso es que el hecho de ser padre se convierte en un arte, porque dentro de ese arte tenemos que saber ir balanceando el tiempo. ¿Qué es lo que se nos ha vendido hoy en día? ¿Qué es lo que la sociedad nos está vendiendo? Hoy día dice, bueno, como no tenemos tanto tiempo, tenemos que darle tiempo de calidad a nuestros hijos. Pero ojo, este tiempo de calidad hay que saber entenderlo y hay que saberlo hacer. Hay que hacerlo correctamente. O sea, vaya, por ejemplo, ¿qué es lo que estamos viendo hoy en día? Miren, hoy nosotros como papás estamos metiendo la pata de muchas formas y una de ellas es que creemos que dándole todas las cosas materiales que nosotros no tuvimos, ellos van a salir adelante. Probablemente creemos que nosotros al regalarle juegos electrónicos, probablemente regalarle celulares o lo que sea, si tenemos la capacidad de hacerlo, ellos van a tener, digamos, le vamos a estar satisfaciendo todas nuestras necesidades. Probablemente lo dejemos salir para que vaya a jugar con sus amigos porque no queremos tenerlo en la casa. Y allí es donde empezamos como a perderlo. Porque prácticamente lo que estamos haciendo es que como no nos estamos ocupando por falta de tiempo por nuestros hijos, creemos que hacemos lo mejor dándole cosas o ocupándolo o dejándolo que se vaya de la casa para que no nos estorbe. Lastimosamente hemos oído esa frase muchas veces, que a veces los hijos como que son una carga y no debe de ser así. O sea, es lamentable también que nosotros, cuando le quitamos el tiempo a nuestros hijos, miren, cuando nosotros como padres de familia venimos de trabajar y en lugar de dedicarle tiempo a nuestros hijos, lo primero que hacemos es, ya que tenemos en la casa, si tenemos acceso a internet, nos podemos a ver el teléfono, a ver qué ha pasado en internet, o nos ponemos a leer el diario, o nos podemos a ver televisión. O sea, hacemos cualquier cosa que nos satisfaga a nosotros, que nos sirva a nosotros, pero dejamos por último a nuestros hijos. Ninguna de las cosas es mala. Lo malo es el extremismo que nosotros estamos ocupando. Entonces, hay que tener cuidado. Cuando nosotros no tenemos tiempo para nuestros hijos, hay que tener mucho cuidado. No vaya a ser que alguien afuera tenga el tiempo suficiente para su hijo y cuando venga a darse cuenta, prácticamente ya lo perdió. Y no le estoy hablando físicamente de perderlo y que ya no lo encontró, no, le estoy hablando de que ya lo perdió porque empezó a andar en malos pasos. Entonces, tenga cuidado, o sea, dedíquele tiempo a su hijo, o sea, dedíquele tiempo, pero dedíquele tiempo verdadero, que él sienta que es tiempo para él. Son cosas, mire, son cosas tan sencillas como ir a jugar fútbol a la cancha de la colonia un ratito con su hijo. Y si no, ahí en el pasaje agarra una pelota plástica y se pone a jugar con él. Disfrute a su hijo hoy que puede. Porque de repente puede ser que se le vaya a ir. Veamos una lectura que nos habla un poquito de esto. Y está siempre en Proverbios, en el capítulo 29, versículo 17. Aquí nos habla de qué es lo que tenemos que hacer con nuestros hijos. O sea, no solo se trata únicamente de darles, sino que también tenemos obligaciones para con ellos. Entonces, en Proverbios, en el capítulo 29, versículo 17, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: corrige a tu hijo si quieres después descansar, entonces te dará grandes alegrías. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Parte de la obligación de nosotros como padres de familia es corregir a nuestros hijos. Y fíjense qué interesante lo que nos dice la palabra, para si quiere después descansar. O sea que nuestra obligación ahorita es con nuestros hijos. Ya cuando ellos se desarrollen, ya cuando ellos sean maduros, ya cuando ellos comiencen a hablar por sí solos, entonces nos dice la palabra de Dios, vamos a poder descansar un poco. Pero en ese descanso entonces vamos a tener alegrías. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. En ese descanso que nosotros vamos a tener a futuro, vamos a tener alegrías. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos preocupamos por nuestros hijos en estos detalles, probablemente él va a agarrar malos pasos. Y entonces lo menos que vamos a tener más adelante nosotros es descanso. Porque vamos a tener que andar angustiados, preocupados o sacándole de los líos en los que se han metido. Así que, ojo, hay que tener mucho cuidado con eso.
Pero hablando del tiempo, ¿qué otro aspecto también es bien importante cuidar en nuestros hijos? Bueno, es importante que otros también, para nuestros hijos, ¿cómo es el abandono? Es cuando dejamos que otros lo cuiden mucho tiempo. Esto como que no se nos había ocurrido. A mí por lo menos cuando lo empecé a buscar y a leer y a entender un poco este tema, me puse a pensar, bueno, que otros cuiden más tiempo del adecuado de nuestro hijo. ¿Cómo es eso? Bueno, les explico. Fíjense que sabemos que nosotros por trabajo muchas veces dejamos a nuestros hijos al cuidado de quiénes, de nuestros papás, o sea, los abuelitos de sus hijos, de nuestros tíos, de una vecina, no sé, de alguien que los cuide. Pero ojo, nosotros como papás, recuérdense que la primera responsabilidad en el cuidado de nuestros hijos somos nosotros. Lo hemos descubierto en lo que nos dice el Papa Francisco, lo hemos descubierto en la primera lectura y lo hemos descubierto en la segunda lectura. Lecturas cortitas, pero nos está diciendo cuál es realmente nuestra responsabilidad para con nuestros hijos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sí, nuestros abuelitos, o sea, los abuelitos de nuestros hijos, nuestros papás, nuestros tíos, todas las personas que nos ayudan, nos pueden eso, ayudar un momento. Pero la responsabilidad primordial es de nosotros. Entonces, ¿cuándo es que dejamos más tiempo para que lo cuiden otras personas a nuestros hijos y nos estamos distanciando de ellos? Bueno, cuando por ejemplo nosotros llegamos de trabajar y no nos hacemos cargo de ellos, sino que seguimos que la otra persona que ha estado a cargo siga con ellos, porque nosotros no tenemos tiempo. Cuando un fin de semana, por ejemplo, que nosotros podemos compartir con nuestros hijos, programamos un fin de semana para ir a compartir mejor con los cheros o para irme a meter al estadio, por ejemplo. Cuando podemos llevarlo a él. ¿Se dan cuenta cuando nosotros empezamos a delegarlo? O sea, preferimos que lo cuiden otras personas que los cuidemos nosotros. Entonces, recuérdense esto bien claro, la responsabilidad del cuidado es nuestra. Y no podemos delegar totalmente esto. ¿Por qué? Porque Dios nos escogió a nosotros para que a través de nosotros seamos la guía para nuestros hijos. Imagínense si la Sagrada Familia hubiera delegado el cuidado de Jesús. O sea, si no se hubiera preocupado Él por estar muy, muy pendiente de todos los detalles que se requiere de un niño. Entendiendo esto, nosotros nos damos cuenta de que el tiempo es factor importante porque tenemos que dedicarle tiempo y porque no tenemos que quitarle tiempo a nuestro hijo. ¿Ya? ¿Qué otro factor incide en que nosotros vayamos abandonando a nuestro hijo? Bueno, que muchas veces no lo acompañamos en sus estudios cuando Dios nos ha dado la bendición de poderle dar estudio a nuestros hijos. Miren, acompañar a su hijo en los estudios toma tiempo, toma paciencia, toma dedicación, toma entrega. Muchas veces nosotros no entendemos ni siquiera lo que están ellos estudiando. Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Muchas veces nosotros lo que tenemos que hacer es que empezamos a estudiar otra vez con ellos, a repasar, a ver, a tratar de entender lo que ellos están estudiando para que nosotros de alguna otra forma podamos ayudarles. Y es que en esta parte del estudio nosotros tenemos que prestarle mucha atención y tenemos que ayudarla a desarrollar. ¿Y qué es lo que desarrolla el niño en el estudio? Su propia inteligencia. Entonces, como les digo, muchas veces toca estudiar con ellos, pero créanme, esto nos va a llevar a mejorar increíblemente la comunicación con nuestros hijos y nos ayudará a conocerlos más, a conocerlos poco a poco. Y eso es parte de compartir el tiempo con ellos. O sea, es un gran esfuerzo. Miren, yo sé que es un gran esfuerzo llegar de trabajar después de tener un día cansado, agotado, llegar a la casa y estar ahí y que nuestro hijo nos está esperando para hacer unas tareas. Pero hay que recordar esto. Miren, yo encontré algo que alguien escribió y que tiene toda la razón. Se lo voy a leer. Dice: recuerden que sus hijos pronto crecerán y si no les ayudan ahora, pronto buscarán en otro lado la ayuda y cuando menos sientan ya no estarán con ustedes. Entonces, esto es prácticamente lo que la sociedad está viviendo hoy en día. O sea, hemos dejado abandonados a nuestros hijos y como les digo, muchas veces sin darnos cuenta. Así que nos vamos a ir ahorita a una segunda pausa y vamos a seguir desarrollando este tema que miren, realmente es muy, muy, muy interesante. Ya regresamos.